Muchos quizás no lo sepan, pero en las sombras de la historia de Francia existió una figura envuelta en misterio, miedo y fascinación, un prisionero, encerrado durante décadas. Un hombre cuya identidad fue ocultada con el mayor de los secretos y cuyo rostro estaba cubierto por una máscara. Nadie sabía su nombre, nadie podía ver su cara. Se le conoce como el hombre de la máscara de hierro. Pero, ¿qué sabemos realmente de este hombre cuyo rostro nunca fue revelado? Bienvenidos a Ecos de Incógnito, un lugar donde las sombras hablan y los secretos olvidados vuelven a respirar. Aquí exploraremos verdades ocultas y enigmas que quizá jamás tengan respuesta. Juntos intentaremos acercarnos a una hipótesis más certera, o seguiremos prisioneros de la duda. Sin más, continuemos. Dicen que estuvo en varias prisiones del reino, siempre bajo la orden directa de Luis XIV, el rey más poderoso de Europa. Sus guardias tenían prohibido hablar, y su celda siempre estaba vigilada. ¿Quién era ese hombre? ¿Un traidor? ¿Un príncipe oculto? ¿O alguien aún más peligroso? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué podía haber ocultado este hombre para que el rey más poderoso de Europa quisiera borrar su existencia? Para entender su secreto, primero debemos hablar del hombre que dio la orden, Luis XIV, el famoso Rey Sol. Breve contexto histórico. Luis XIV reinó en Francia durante 72 años, más que cualquier otro rey europeo. Se hacía llamar el Rey Sol, porque veía a su corte girar a su alrededor como los planetas alrededor del astro. Bajo su mando, Francia se convirtió en la nación más poderosa de Europa, un ejército disciplinado, una corte fastuosa y un palacio que deslumbraba al mundo entero, Versalles, el símbolo eterno del absolutismo. Pero no todo brillaba bajo el sol del rey. Su ambición lo llevó a guerras interminables que extendieron la influencia de Francia pero agotaron al país y trajeron hambre al pueblo. La Guerra de Devolución, 1667 a 1668, contra España. La Guerra Franco-Holandesa, 1672 a 1678. La Guerra de los 9 Años, 1688 a 1697, en Alemania y el Sacro Imperio. Y la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, que involucró a gran parte de Europa. El lujo desmedido de su corte dejó deudas enormes, y su mano de hierro sofocó cualquier libertad política. Luis XIV convirtió a Francia en un faro de esplendor y absolutismo, pero también en un reino al borde de la crisis. Y es en ese escenario donde surge una de las mayores incógnitas de la historia, el enigma del hombre de la máscara de hierro. Secretos menos conocidos. La primera mención sobre este misterioso prisionero la hizo Voltaire, el filósofo de la Ilustración. En 1717, él mismo fue encarcelado en la Bastilla, y allí escuchó relatos de otros reclusos que aseguraban que un hombre enmascarado había sido mantenido con el máximo secreto, vigilado día y noche, e incluso con órdenes de matarlo si revelaba su rostro. Los registros oficiales revelan detalles extraños. Algunos testigos aseguraban que la máscara no era de hierro sólido, sino de terciopelo negro reforzado con piezas metálicas. Más que una prisión física, era una prisión psicológica. Y lo más inquietante, este prisionero misterioso tenía un trato privilegiado. Mientras otros sufrían hambre y abandono, él recibía buena comida, ropa nueva, incluso instrumentos musicales. Era un castigo, o un secreto tan grande que había que mantenerlo con vida. Durante décadas fue trasladado de prisión en prisión, Pignerol, la isla de Sainte-Marguerite, y finalmente, la Bastilla de París. Siempre bajo la vigilancia de un mismo hombre, el alcaide Saint-Mars, que lo custodió toda su vida como si el secreto no pudiera confiarse a nadie más. Algunos documentos oficiales lo mencionan con un nombre, Eustache Dauger. Sin embargo, los historiadores aún debaten si se trataba de su verdadera identidad o de un alias usado para encubrir quién era realmente. Y tenemos un testimonio clave, el diario de un carcelero de la Bastilla. Allí se lee que el 18 de septiembre de 1698,
Saint-Mars llegó con un prisionero enmascarado cuyo nombre nunca fue registrado. 5 años más tarde, dejó escrita la última nota. El 19 de noviembre de 1703, aquel hombre murió en su celda y fue enterrado bajo un nombre falso, Marchiali. Su verdadero rostro, sin embargo, jamás fue revelado. Dudas inquietantes. El misterio abre la puerta a teorías que todavía hoy dividen a los historiadores. ¿Era un noble que sabía demasiado? ¿O acaso un general traidor al que no podían ejecutar públicamente, un hermano legítimo de Luis XIV, capaz de reclamar el trono de Francia? ¿O incluso, su gemelo? Luis XIV tuvo un único hermano legítimo que sobrevivió, Felipe de Orleans, conocido como Monsieur. No hubo otros hermanos registrados que llegaran a la adultez, aunque algunos embarazos de Ana de Austria terminaron en hijos fallecidos poco después de nacer. O al menos eso fue lo que nos contaron. La idea del hermano secreto del rey Sol fue popularizada por Voltaire en el siglo XVIII. El filósofo aseguraba que el prisionero era el gemelo de Luis XIV, ocultado para evitar una guerra civil. Hipótesis históricas. Con el tiempo, diversos investigadores revisaron los archivos y plantearon hipótesis. Maurice Drouin, nacido en 1918 en Francia y fallecido en abril de 2009 a la edad de 90 años, fue novelista e investigador histórico. En una de sus investigaciones, escribió que el hombre de la máscara de hierro pudo haber sido un noble francés cercano a la corte, cuyo conocimiento de secretos comprometedores justificaba su encierro. También Jules Claretie, historiador francés del siglo XIX, revisó los archivos de la Bastilla y propuso que se trataba de un alto funcionario cuyo nombre debía protegerse a toda costa. Y más recientemente, el profesor Paul Sonnino, tras más de 3 décadas de estudio, concluyó que no era un príncipe, sino Eustache Dauger, ayudante de cámara del cardenal Mazarino. Según Sonnino, este hombre habría descubierto los secretos detrás de la inmensa fortuna que Mazarino acumuló mediante negocios turbios a costa del Estado. Por eso, fue silenciado y condenado a vivir bajo una máscara. Cada hipótesis coincide en algo. La identidad de este hombre era tan sensible que incluso la historia tuvo que borrarla. El enigma en la literatura. Aquí cabe resaltar que no todo lo que se cuenta viene de documentos oficiales. Parte del misterio proviene tanto de la imaginación como de las hipótesis de escritores. En 1847, Alejandro Dumas publicó El Vizconde de Bragelón, parte de su saga de los 3 mosqueteros, donde presentó su propia versión del hombre de la máscara de hierro. En la novela, Dumas transforma la leyenda en un drama palaciego. El prisionero no es un simple traidor, sino el hermano gemelo de Luis XIV, ocultado para impedir que reclamara el trono. Los mosqueteros, de Artagnan, Aramis, Athos y Porthos, ya en la vejez, se ven envueltos en esta intriga, debatiéndose entre la lealtad al rey Sol y la justicia hacia el hombre condenado a vivir tras la máscara. Gracias a Dumas, la teoría del hermano secreto se convirtió en la versión más difundida en todo el mundo, mezclando historia y ficción en una de las leyendas más fascinantes de Francia. La influencia de esta versión llegó también al cine. En 1998, Hollywood llevó a la pantalla la historia en la película The Man in the Iron Mask, protagonizada por Leonardo DiCaprio en un doble papel como Luis XIV y su hermano secreto. Aunque mezclaba libremente historia y ficción, la cinta retomó la trama popularizada por Alejandro Dumas y la presentó a una nueva generación, confirmando que este enigma no solo pertenece a los libros de historia, sino también a la cultura popular. El hombre de la máscara de hierro sigue siendo un espectro de la historia. Sabemos que existió, que respiró, que caminó entre muros fríos durante más de 30 años. Pero nunca sabremos qué rostro se escondía tras esa prisión de metal y terciopelo negro. Algunos creen que fue un traidor. Otros, que era sangre real condenada al silencio eterno. Lo cierto es que el secreto fue tan grande que sobrevivió al mismísimo Rey Sol. Quizás la verdadera pregunta no sea quién era el hombre de la máscara de hierro, sino por qué su identidad debía ser borrada a cualquier precio. Si su rostro se hubiera revelado,
La historia de Europa podría haber cambiado para siempre. 3 siglos después, su misterio sigue vivo, recordándonos que algunas verdades son demasiado peligrosas y solo pueden ocultarse detrás de una máscara. El enigma sigue abierto, y quizás nunca lo resolvamos. Pero quiero saber tu teoría. ¿Era un traidor, un noble incómodo o un hermano secreto del rey? Déjamelo saber en los comentarios, y si este misterio te atrapó, apóyalo con un like y compártelo. Fin.